Tras el anuncio de Delcy, la organización Foro Penal publicó el borrador del anteproyecto de ley de amnistía general que había propuesto esta organización defensora de derechos humanos a principios de enero. Esta sería otorgada, según la propuesta, a personas presas, perseguidas, investigadas, imputadas, procesadas o sancionadas por motivos políticos. La ONG propuso además la restitución de derechos y bienes y la exclusión expresa de crímenes de lesa humanidad, precisamente debido a que los procesos judiciales, aunque hayan sido formalmente legales, habrían carecido de legitimidad constitucional. Precisamente nos acompaña a esta hora Gonzalo Jimiov, vicepresidente de la ONG Foro Penal. Gonzalo, gracias por estar con nosotros y sacar este tiempo en medio de lo agitado que está el debate en Venezuela hoy por hoy después de esta noticia. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Foro Penal recibió el anuncio con optimismo, pero también con cautela en el comunicado que les hemos leído en redes sociales. Es cierto que algo nuevo está pasando en Venezuela, pero también es cierto que la gente está esperando a que lo que sea que esté pasando se termine de concretar. ¿Qué les genera esperanza y qué les genera preocupación? Bueno, en primer lugar, genera mucha esperanza el hecho de constatar que, aunque ha sido quizás de una manera un poco más lenta de lo que uno hubiera deseado, se han producido, particularmente desde el 8 de enero de este año, un número importante de excarcelaciones de presos políticos. Ya van 310, según las cuentas que nosotros hemos registrado en la organización. Todavía quedan, por supuesto, más de 700 personas arbitrariamente detenidas, pero el hecho de que ya se estén dando pues estas excarcelaciones genera un mensaje positivo que no corresponde o no cabe en este momento menospreciar, ¿no? Sí cabe cuestionarse un poco cuál ha sido la metodología, cuáles han sido los criterios, cuál es el cronograma que estaría adelantando el gobierno con estas excarcelaciones, porque lamentablemente ninguno de esos elementos se conoce, ninguno de esos elementos se sabe. Entonces eso, por supuesto, genera muchísima angustia, muchísima ansiedad en los familiares de las víctimas y en los propios presos. Eso por un lado. Por otro lado, hay motivos para ser cautelosamente optimista en cuanto al anuncio formulado el día de ayer por Delcy Rodríguez en cuanto a que se va a proponer y a discutir en la Asamblea Nacional una ley de amnistía general. Y digo que hay que ser optimista en el sentido de que si esta ley de amnistía se maneja siguiendo los criterios técnicos, jurídicos, internacionalmente aceptados de lo que debe ser una amnistía, pues debería abarcar definitivamente no solamente a quienes están presos, sino también a quienes son perseguidos, a quienes han tenido de alguna manera sus derechos limitados por la existencia de investigaciones, de procesos, de causas que de alguna manera hayan tenido no una motivación jurídica, sino una motivación política, ¿no? Esto sería pues definitivamente un muy buen mensaje. Sin embargo, en este momento no se conoce cuál es el texto que sería propuesto por la presidenta interina, la señora Delcy Rodríguez. Sería bueno que este texto se pusiera a la orden y a la discusión de la ciudadanía y por encima de todas las cosas que se permitiese a las organizaciones de derechos humanos, a la sociedad civil en general y especialmente a las víctimas directas, la posibilidad de intervenir en lo que es su redacción para que quede bien definido cuál es su alcance, cuál va a ser la manera de implementación, de aplicación de la ley y sobre todo cómo se le va a hacer seguimiento. Claro, es que En esto... para poder enriquecer el debate hay que poder conocer esos términos y esto, siguiendo su propuesta, no puede quedar en un monólogo del régimen, sino que tiene que ser una discusión abierta. Vamos a revisar algunos de esos apartes del anteproyecto que ustedes han presentado a la sociedad a inicios de enero. Por ejemplo, el artículo 4 establece de forma expresa las exclusiones de la amnistía. Quedarían fuera de cualquier beneficio quienes sean responsables de crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos o degradantes u otras violaciones graves de derechos humanos. El Foro Penal subraya que esta exclusión busca evitar que la amnistía sea interpretada como un instrumento de impunidad. Gonzalo, su anteproyecto excluye entonces violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué este punto es irrenunciable? ¿A quiénes temen que esta amnistía termine beneficiando? Bueno, en primer lugar, ese punto es irrenunciable porque así se establece en todo lo que es la doctrina internacional, en todas las amnistías
que están bien formuladas, se proscribe que en estas estén amparadas personas que han violado los derechos humanos, que han cometido crímenes de lesa humanidad, etcétera. En segundo lugar, nuestra Carta Magna, nuestra Constitución en su artículo 29 es explícita, excluye de la posibilidad de amnistía o de indulto a las personas que hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Por esas dos razones es absolutamente imposible que una amnistía contenga o alcance a estas personas. El miedo que tenemos es que se vuelvan a producir iniciativas similares a otras previas que han tenido lugar en nuestro país, que tratan de ser una especie de borrón y cuenta nueva que lo abarque todo y que en verdad no esté dirigida a la satisfacción, a la reparación de los derechos conculcados o violados a las víctimas, sino que busque de alguna forma también involucrar allí a personas que han incurrido en estos actos, en crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos, etc. En este momento lo que nosotros estamos planteando es que esto sea una amnistía única y exclusivamente dirigida a quienes han sido víctimas directas de actos de prisión o de persecución política. No solamente en este momento, sino también en el pasado, porque se busca se busca con esto, perdón, que las víctimas de situaciones pasadas, por lo menos desde 1999 hasta acá, pues también sean resarcidas en su anhelo de justicia, que también vean cristalizado su anhelo de justicia. Nosotros tenemos personas, por ejemplo, que entrarían dentro de esta amnistía, que ya habían sido condenadas, perdón, hace años e incluso ya están en libertad, pero tienen derecho a que se reconozca que esa condena que se dictó contra ellos es injusta, que esa condena que se dictó contra ellos tenía motivaciones políticas, tienen derecho a que esos registros, a que esos récords que quedan de ellos como personas condenadas por la supuesta y falsa comisión de delitos sean borradas de sus expedientes, de su historial, y así sucesivamente. Por supuesto, los presos políticos, quienes están ahorita actualmente presos, son la prioridad, pero no podemos olvidar que hay un universo muy grande de personas que han sido perseguidas, que en este momento se encuentran en libertad o con libertad limitada, que también merecen que se reconozca que todo lo que se hizo contra ellos fue injusto, arbitrario y tuvo motivaciones políticas que no jurídicas. ¿Quién debe definir los beneficiarios y con qué criterios para evitar nuevas arbitrariedades? Bueno, nosotros hemos propuesto, es lo que está en el anteproyecto que hemos presentado al público, que los que definan cuál es el alcance de las normas de esta amnistía sean, por una parte, y primero, los organismos internacionales de tutela de los derechos humanos, que pueden perfectamente levantar en conjunto con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales e internacionales una lista completa de quienes pueden ser eventualmente los beneficiarios. ¿Con base en qué? Con base en los registros que se han venido levantando desde hace tantos años en nuestro país sobre todas y cada una de las situaciones que se han padecido en nuestra nación. Esas decisiones o esas vinculaciones, esas opiniones, esas resoluciones que se han emitido en diferentes organismos internacionales con el apoyo o sirviéndose de la información que se le ha facilitado desde las organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales desde hace tanto tiempo, nosotros estamos proponiendo que sean vinculantes, es decir, que obliguen a los jueces a garantizar la amnistía de las personas que sean reconocidas por estos organismos y por estas organizaciones como víctimas de persecución por motivos políticos. El borrador incluye también una cláusula derogatoria amplia que propone dejar sin efecto normas que, según el documento, han sido utilizadas para criminalizar la disidencia política. Entre ellas figuran la ley contra el odio, la ley de ONG, la ley Simón Bolívar contra el bloqueo, disposiciones de la ley de extinción de dominio y varios artículos del Código Penal, leyes arbitrarias que han servido de instrumento de alguna manera jurídico y parlamentario para amedrentar, para controlar, para aplacar a la disidencia y a la oposición. ¿Hay alguna utilidad detrás de una ley de amnistía sin que se tumben o se deroguen esas otras leyes? Bueno, lo ideal sería que con esta ley de amnistía que va a reconocer justicia para las víctimas de estas gravísimas violaciones a los derechos humanos que se han venido perpetrando en el país,
Te decía que lo ideal sería que además la ley sirviese para empezar a desmantelar, a desmontar el aparato represivo que tiene en una de sus caras el aspecto legislativo. Ha habido normas que se han promulgado o que se han reformado con la mira puesta única y exclusivamente en servir a un cometido político, no jurídico. Entre ellas, por ejemplo, las que están contenidas en la ley contra el odio, entre ellas, por ejemplo, las que están contenidas en esta ley orgánica Simón Bolívar, entre ellas, por ejemplo, las que están en esta ley de extinción de dominio que ha servido y se pretende que sirva para quitarle a las personas de manera arbitraria y de una forma definitivamente orientada hacia lo político sus propiedades, etcétera. Entonces, pensamos que la amnistía debe servir para esas dos cosas. Primero, para garantizar la libertad de quienes están presos, hacer que cesen todas las investigaciones, procedimientos, procesos que tengan que ver con motivaciones políticas en el espectro más amplio posible para que las personas puedan ser verdaderamente libres, pero en segundo lugar, que comience con esa ley de amnistía la reconstrucción del Estado de Derecho y la adecuación de nuestras normas, no de cara a lo que puede ser un proyecto político personal o individual, sino de cara a lo que es el respeto a los estándares internacionales de protección a los derechos humanos. Era Gonzalo Gimió, vicepresidente de la ONG Foro Penal, una de esas organizaciones que ha liderado precisamente este debate y ha llamado a la participación muy necesaria por demás, que no se puede obviar, de la sociedad civil. Gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes. Es importante, disculpen, y me tomo un segundo para decirlo, que estamos insistiendo en nuestra organización en que el hecho de que se esté discutiendo o debatiendo una amnistía no paralice de ninguna manera el proceso de excarcelaciones que ya había comenzado. No se puede sacrificar la libertad de las personas que están en este momento injustamente encarceladas a la espera de que el proceso de discusión, aprobación y promulgación de la ley de amnistía termine. ¿Cuántas excarcelaciones han confirmado ustedes hasta el momento? Ayer María Corina Machado decía que todavía quedaban tras las rejas unos 700 presos políticos. Sí, aproximadamente unos 711 presos políticos todavía quedan en las cárceles, pero sin embargo, lo reitero, nosotros hemos recibido numerosos reportes de situaciones que no nos habían sido referidas antes, que estamos evaluando, y hasta el día de hoy, hasta el día de ayer concretamente, hemos contabilizado desde el 8 de enero 310 excarcelaciones de personas que están arbitrariamente detenidas por motivos políticos. 310 excarcelaciones frente a 711 que por lo menos siguen tras las rejas es aún una cifra bastante insípida que no quisiéramos tener que reportar, porque en su lugar preferimos que todos estén libres. Gracias, Gonzalo, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.